que hablarle un poquito de lo que es el alma. No voy a ir a hablar, no voy a tocar temas proféticos, aunque tienen mucho que ver con el tema profético. Pero bueno, de cualquier manera, entonces, para eso elegí un pasaje bíblico en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19, para poder hablar de este tema. Dice así la palabra de Dios: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende su alma al fiel Creador y haga el bien. Tremendo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que me des la unción y el dedo para predicarla conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es el alma y qué función tiene? Hablé un montón de veces con respecto a este tema, pero hoy le voy a dar un enfoque un poquito más diferente. En el Nuevo Testamento, la palabra griega alma, suge, tiene el significado de vida, vida. O sea, el alma es la vida de la persona, o la vida del alma, o la identidad de la persona. ¿Amén? Entonces, ese es el alma, suge. Muy bien, que significa vida. En latín, ánima. Ánima. Muy bien. Conocer nuestra alma nos ayudaría a aprender o a entender el verdadero significado de la fe. El alma y la fe tienen mucho que ver, porque la fe sin entendimiento es una fe que no está basada en nada. Claro que muchas veces no podemos comprender lo sobrenatural de Dios, y donde no hay entendimiento, la fe está. Pero la fe tiene mucho que ver con el entendimiento. Parece algo medio irrisorio, ¿no? Pero tiene que ver, porque nuestro fundamento es Cristo, y nosotros entendemos la obra de Cristo, entendemos los propósitos de Dios, entendemos los principios de la palabra de Dios. Entonces nuestro fundamento, nuestra fe, está basada sobre la roca que es Cristo. Y aunque muchas cosas no las podamos o no podamos entender, obviamente porque está dentro de lo sobrenatural de Dios, porque nuestra mente finita y plana no llega a comprender cosas así, bueno, pero tenemos principios. Y quiero que vayan entendiendo que esto nos va a ayudar a entender, a comprender cómo funciona también la fe. El alma es muy compleja y es muy difícil de entender y de explicar, ya que el alma representa a la persona en sí, es el ser, y es muy difícil entender a la gente, es muy difícil entenderse inclusive a sí mismo. ¿Me está entendiendo? Entonces yo quiero que vayan comprendiendo. En primer lugar, el alma se sujeta a la sensación. El alma necesita sentir para poder darse cuenta de todo lo que le rodea. Si el alma no siente, el alma no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. El alma se sujeta a la sensación. Amén. El alma es eterna, y mientras el cuerpo muere, el alma sigue y sigue eternamente. El cuerpo físico puede morir, el cuerpo va a la tierra, pero el alma sigue por la eternidad. Quiero que vayan entendiendo que el alma no puede ser destruida. Y el único que puede destruir el alma es el Creador. Tu alma, tu yo, nadie lo puede destruir.
Y el único que tiene el derecho es el Creador. Él tiene la potestad para destruir el alma, lo que Él creó eterno. Amén. Dice la Biblia, en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es tremendo. Entonces, el alma y el cuerpo. ¿Por qué si el cuerpo va a la tierra? Somos polvo, pero va a llegar un tiempo que el cuerpo va a tener que resucitar junto con el alma. El espíritu, y eso ya vamos a llegar a ese tema, el espíritu vuelve a Dios. El alma queda en un estado de adormecimiento hasta el día en que es llamada y se une con un cuerpo que Dios ya tiene preparado, diferente al cuerpo a nosotros, y va a ser para gloria eterna o para destrucción en el infierno. ¿Entienden? Ahora bien, dijimos que el alma necesita sentir para darse cuenta de la situación. Necesita sentir. Es por eso que necesita definir sus sentimientos. Y es por eso que muchos son personas que se ajustan más al sentimiento y crean una fe que se ajusta a esos sentimientos. Entonces lo que produce es un desengaño, un desánimo, porque no está ajustada dentro de los campos de la voluntad de Dios o de la guía del Espíritu Santo. El alma no puede estar sujeta nada más que al sentimiento. Claro que necesita sentir, pero no puede estar guiada por los sentimientos, bajo ningún punto de vista. Es por eso que a los jóvenes se les recomienda que cuando anden de novio, primero, antes, deben orar para que sea guiado por el Espíritu Santo y no por sus sentimientos. Porque pueden fracasar y se llevan un gran desánimo, un gran desaliento. Hasta se puede producir una atadura en el alma, una herida que va a ser difícil de cerrar. Y eso lo sabe el enemigo y juega con los sentimientos de la persona porque entiende que el alma está más propensa a ajustarse a los sentimientos y al Espíritu Santo. Entonces debemos ser conscientes de que la guía la tiene que tener el Espíritu Santo, porque para eso está el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces debemos entender eso. Ahora, la Biblia nos enseña que hay dos clases de sensaciones. La primera, producida por las emociones. Y la segunda, producida por el Espíritu Santo. La que es producida por las emociones, bueno, ya lo expliqué. La que es producida por el Espíritu Santo, obviamente, es porque nosotros somos conscientes de que debemos darle el control de nuestra vida. De ahí empieza el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a agarrar de tu vida, la va a agarrar y la va a manejar como un títere. Jamás va a hacer eso. Jamás. Sino que va a esperar a que vos te decidas. Va a esperar a que vos tomes esa decisión importante. Va a esperar a que vos le cedas tu voluntad a la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Es importante que nosotros podamos entender la función del alma para poder obrar mejor en el campo de la fe. Amén. Muy bien. Ahora, debemos aclarar que las sensaciones son parte de las emociones. Y es por eso que debemos tener cuidado de las decisiones que tomemos.
ahí tiene que tomar el control el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús, en un pasaje muy conocido, que siempre estamos compartiendo cuando damos un estudio sobre paracletología o el estudio del Espíritu Santo, en Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Solamente puede experimentar este tipo de relación cuando le entregamos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. De lo contrario, jamás lo vamos a experimentar. Y muchos pueden preguntarle cómo es entregarle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Es muy fácil. Cuando vos pensás de esa manera, es porque nunca le diste el control al Espíritu Santo. Darle el control al Espíritu Santo es decir, bueno, yo ya no vivo más para mí mismo. Yo dejo que el Espíritu Santo obre. Yo ya no decido más en decisiones importantes, como por ejemplo yo decido cosas de la iglesia, le doy participación al Espíritu Santo. En cosas que de repente yo sé que el enemigo puede estar trucando, trabando, como negocios, como comprar algo, como predicar el Evangelio, hacer liberación o lo que sea, le doy participación al Espíritu Santo. Participación. Hoy en día, ¿no es cierto?, con todo esto que está ocurriendo, va a llegar un momento que el control de las iglesias lo va a tener el gobierno. Y así va a ser difícil. ¿Cómo es dejarle el control al Espíritu Santo? Es dejar de ser para que Él sea en nosotros. Entonces yo voy a dejar de vivir para que Él viva a mí. Va a ser un poco difícil. Pero como yo siempre digo, Él te deja vivir tu vida. Él te deja disfrutar esta vida, aunque estés de paso en esta vida. Pero con la condición de que le des participación en todo, en todas las decisiones que vos tomes. Eso es lo que tú tienes que entender. Si uno no le da la participación al Espíritu Santo, obviamente, muchos se creen que dando participación del Espíritu Santo es estar ayunando y orando todos los días, y todas las horas, y en todo momento, y esto es consagrarse, y esto no es así. Porque yo he conocido personas muy carnales, pero que oran mucho, y ayunan mucho. No pasa por ahí, pasa por el temor que vos tengas de Dios, pasa por la participación que le estés dando en las decisiones que tomes todos los días al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar. Yo no tomo una decisión, puedo de repente pensar cómo lo voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, cómo voy a encarar esto o lo que sea, pero yo ya le doy la participación al Espíritu Santo, pero no dejo de pensar en eso. El Espíritu Santo me da ese espacio, pero después me doy cuenta que el Espíritu Santo me va guiando hacia lo que Él quiere que yo haga. ¿Me estás entendiendo? Darle participación al Espíritu Santo es eso. Entonces, es importante que le demos el control de nuestra alma al Espíritu Santo. No necesitamos ser el hiper mega espiritual o super religioso o tener cara de yo no fui con una aurelita en la cabeza.
No. Debemos ser personas normales, que toman decisiones normales, pero que le dan participación al Espíritu Santo. ¿Entendiste o no entendiste? Todavía te quedó algo en el tintero. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron? No. Ok. Es necesario que el Espíritu Santo nos guíe, porque el alma, por este motivo, porque el alma tiende a ser guiada por las emociones, y ahí empieza a fracasar. Yo tengo fe y voy a comprar esta empresa, y esta empresa va a hacer que yo me vuelva multimillonario, y voy a tener muchas cosas que hacer. Lo primero que voy a hacer, le voy a donar al Señor esto, y una radio y una televisión, y voy a hacer esto, y qué bueno y qué lindo y qué fabuloso. Pero si salen tus emociones, vas a perder como en la guerra. ¿Y cuántas personas se fundieron por eso? ¿Cuántas personas queriendo proclamar? Hay que proclamar, hermano. Usted tiene que traer del mundo invisible al mundo natural. Usted tiene que empezar a proclamar la victoria en Cristo para que vea cómo el Señor va a hacer la obra. Usted no puede obligar a Dios a hacer la obra. ¿No puede? Porque si no es la voluntad de Dios, no va, por más que proclame y proclame y proclame. ¿Qué es eso de estar proclamando? Uno piensa, dice, ¿no es cierto? Y ya quiere hacerlo visible. Como que se forma una imagen de lo que estás pensando y lo estás divisando con tus ojos y lo estás proclamando. ¿Sabes lo que es eso? Metafísica. Eso es metafísica. Amén. Vaya aprendiendo, por favor. ¿Qué pasa cuando el alma es guiada por las emociones? Eso no quiere decir que usted no... si yo, por ejemplo, estoy seguro, porque las veces tener la certeza, la seguridad, estoy seguro de que Dios me va a dar algo, vamos a suponer una casa. Me va a dar una casa, estoy seguro, estoy totalmente seguro, totalmente seguro. Entonces, oro por eso, para que yo pueda hacer las cosas como un buen administrador, porque necesito orar para eso. Porque si Dios me quiere bendecir, el enemigo está a la puerta para tratar de robarme la bendición. Pero yo tengo que ser más listo, más letrado que el enemigo, y orar al Señor para que me dé la capacidad para poder recibir esa bendición. ¿Entiende por qué tengo que orar? Bien, ahora, que entendió eso, vamos a seguir. Entonces el alma, cuando está sujeta a las emociones, se vuelve sensible a todo lo malo y a todo lo bueno. Se vuelve sensible, muy sensible, demasiado sensible. Y es por eso que algunos, ¿no es cierto?, le dan, sufren un desengaño grande y se forma una herida, sale dañada esa alma, y el alma sufre una atadura. ¿Qué es una atadura? Cuando algo te liga, se le dice atadura, no porque hay una atadura espiritual, como muchos dicen, hay una atadura, yo veo una atadura, hermano, que te dice, no, se le dice atadura cuando vos estás ligado a algo que vos sufriste en el pasado y que se levantó un mecanismo de autodefensa dentro tuyo, y que cuando vivís la misma situación, ya te levantás en ira, o tenés tristeza, o te pones a llorar, o te agarra depresión, o lo que sea. Está atado. Está atado. Eso es atadura del alma. ¿Me entendió lo que es atadura del alma? La atadura del alma se desata cuando la persona descubre dónde está el problema. Y para eso se tiene que abrir la persona, tiene que abrirse, se tiene que abrir. No es que vos vas a orar y ya, se liberó. No, se puede liberar del demonio, pero la atadura tiene que ser tratada.
para que se rompa. Porque hay hermanos que todavía siguen atados. Están atados. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber convicción. Tiene que permitir que el Espíritu Santo dentro de él empiece a fluir. Tiene que ser tratado el Espíritu Santo tiene que tratar el alma para que él mismo esté descubriendo dónde está el problema y él mismo le esté entregando la causa al Espíritu Santo y el Espíritu Santo desata. Así es como se hace. Por eso que necesitamos tratar a las personas. Amén. Debemos tratar a las personas. Por ese motivo. Nosotros no debemos ser solamente espirituales, sino también psicólogos. Debemos tratar a las personas. Amén. Muy bien. Parece que es difícil el tema porque muchos quieren abordarlo desde el punto de vista espiritual, que es más fácil. Es más fácil. Pero así queda la persona. Por mucho tiempo yo he visto personas que hace años que viven atadas. Entonces, la iglesia se llena de personas atadas. Todos están atados, todos. Se convirtieron a Cristo, sí, aceptaron a Cristo en su corazón. Fueron liberados de los demonios. Perfecto, sacaron los demonios. ¡Ah, qué lindo! Pero están atados. Están liberados, pero están atados. Y esos creyentes son los primeros chismosos. Esos creyentes son los primeros que hacen división. Esos creyentes son los primeros que hacen grupismo. Esos creyentes son los primeros que critican. ¿Por qué? Están atados. Y se tienen que manifestar de alguna manera. ¿Me entiende? Cuando hay una iglesia saludable, es una iglesia que siempre le da el primer lugar al Espíritu Santo. Siempre. Nunca está criticando el alma, porque siempre está poniendo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás te va a decir qué feo que vino Álvaro hoy. No me gusta el saco que tiene la hermana rojo. El Espíritu Santo jamás te va a decir eso, sino que te va a decir, aunque tú lo quieras criticar al pobre Álvaro, no me gusta tu corte. Aunque tú lo quieras criticar, el Espíritu Santo te va a decir, no, Jesús lo compró con su sangre. Jamás lo vas a criticar. No importa que Álvaro sea feo. Eso no importa. Pero bueno, ahí está. Siempre el Espíritu Santo va a tratar. Pero hay personas que no. Esa atadura que tienen va creciendo en él y se va formando, empiezan las críticas y empiezan los debates y empiezan y no es así. Uno tiene que sanarse de eso. Y el pastor obviamente está dispuesto a querer ayudar a las personas, pero la sanidad la produce el Espíritu Santo cuando la persona se abre, cuando la persona descubre el problema, dónde está, y le deja el control al Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Bueno, entonces en algunos casos se vuelven sensibles, ¿no es cierto?, a lo negativo más que a lo positivo. O siempre están viendo más lo negativo que lo positivo. Y siempre hay personas que de repente siempre dicen, o tienen la tendencia de decir, yo siempre pienso lo malo para que cuando venga lo malo no me sorprenda. Y eso es como querer proclamar algo, ¿no es cierto?, malo para que te venga. La Biblia dice otra cosa. La Biblia nos enseña, Proverbios capítulo 28, versículo 14, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
O sea, la persona que teme a Dios es la persona que le da participación en todo a Dios. ¿Por qué teme? No quiere ofenderlo, no quiere que sea de desagrado lo que estás haciendo, siempre quiere agradar a Dios en todo momento. Entonces tiene el favor de Dios. Y Dios lo sostiene, Dios lo levanta, porque es una persona que si teme a Dios, es una persona fiel en todo sentido, porque teme a Dios. No porque teme al pastor, ni teme al diácono, no porque el diácono sea grande y le vamos a tener miedo, no porque el Roque sea grande y le vamos a tener miedo. No, porque teme a Dios. Teme a Dios. Entonces, obviamente la persona que teme a Dios es una persona fiel con Dios. A él no le importa lo que pase alrededor. La persona fiel con Dios no le interesa lo que pase alrededor. Yo soy fiel con Dios, a mí no me importa lo que hagan, lo que no hagan, a mí no me interesa, yo soy fiel con Dios y se terminó. Y si todos tuviéramos esa actitud, no habría pastores que comercialicen con la iglesia, porque todos tendríamos temor de Dios. Y yo no pensaría mal de nadie, porque a mí me va y me viene. Yo sé, tengo temor de Dios y sé lo que estoy haciendo. Y tú también. Y Él es fiel. Y yo soy fiel. Y la iglesia de Jesucristo es fiel. Y cuando la iglesia de Jesucristo es fiel, el Espíritu Santo está para guiarla. Amén. Muy bien, eso. Que se entienda, por favor. Podemos entender que el corazón que habla, proverbio, el corazón endurecido, desarrolla las siguientes características. Un entendimiento oscurecido. Por lo tanto, la persona que tiene un entendimiento que no ve, no entiende, no tiene la capacidad para discernir lo bueno y lo malo. Y es lo que dijo Isaías. El profeta Isaías había hablado, Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Quizás este versículo se haya repetido mucho y es muy trillado. Pero déjame explicar esto. A las luz tiniebla y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así que una persona que no está entendiendo realmente lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces no tiene la capacidad para entender, la capacidad para discernir. No entiende, directamente no está entendiendo. Entonces cuando el alma es guiada por las emociones, está lejos de la voluntad de Dios, es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, y como consecuencia se aparta de Dios. Es lo que ocurre, menos que con el pastor y lo que vas a la iglesia. Te enojaste con el pastor, no te enojaste con Dios. Si te enojaste con Dios, te haga otra cosa. Amén. Entonces vayan fijándose cómo el alma tiene mucho que ver, cuando entendemos el alma tiene mucho que ver con la fe. La fe que debemos practicar, debemos desarrollar. Nuestra alma debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14 dice: porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando el alma es guiada por el Espíritu Santo, nos sentimos hijos de Dios, porque es guiada por el Espíritu Santo. Cuando el alma no es guiada por el Espíritu Santo, hay duda con respecto a ser hijo de Dios, o tener derecho como hijo de Dios, o de ir al cielo porque no tengo seguridad de la vida eterna.
¿Por qué? Porque el alma no es guiada por el Espíritu Santo, y lo que produce el Espíritu Santo a través de la fe es seguridad, es certeza. La fe no se ajusta a las emociones, se ajusta a la seguridad. Seguridad. No necesitas sentir, necesitas estar seguro. ¿Entendiste? Entonces, nos sentimos hijos de Dios y aprendemos a caminar en el Espíritu. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que sucede ahí cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo? Nos capacita, nos ejercitamos por la fe, nos ejercitamos en el creer, en el entrar en la esfera espiritual. Es algo que vos tenés que experimentar. Yo no te puedo meter, yo te puedo guiar, pero no te puedo meter. Vos tenés que entrar. Y es a través del entendimiento que vos tengas. Entonces, con el ejercicio del discernimiento del bien y del mal, es porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y nos introduce a la esfera sobrenatural. El Espíritu Santo se nos ha prometido como guía, como aquellas personas que guían todas nuestras vidas. Y obviamente no nos va a guiar para mal, siempre va a guiarnos para bien. En el Salmo capítulo 32, versículo 8. Y te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Acá David está diciendo la experiencia, está compartiendo la experiencia en este salmo. Porque muchacho que no sabía nada, que no entendía nada, ni se imaginaba que algún día iba a ser rey, pero Dios lo estaba encaminando para eso y lo estaba preparando en el desierto, pastoreando ovejas y haciéndole entender lo que son las huestes espirituales de maldad, cuando le presentaba un león, cuando se presentaba un oso, cuando se presentaba un coyote, cuando tenía que defender una oveja. Él estaba viéndolo siempre desde el punto de vista espiritual. Y él habla, te hará entender, te hará entender. ¿Cuántas veces se habrá se sentó en una silla pensando en lo que había pasado en el pasado, valga la redundancia, y lo que estaba viviendo en el presente? Entonces dijo, wow, ahora estoy entendiendo. Ahora estoy entendiendo cómo el Señor me estuvo guiando todo este tiempo. Porque antes no comprendía, ahora lo estoy entendiendo. Entonces agarró y escribió el Salmo 32. Te haré entender y te enseñará el camino por donde debes hablar. Amén. Debemos aclarar que el alma se compone de 3 áreas, ya lo saben de memoria ustedes. El alma se compone de 3 áreas: intelecto, voluntad, emoción. Y estas son las funciones de cada una de ellas. El intelecto, ¿para qué sirve? Ya lo dije miles de veces, es para recibir la información, retener y almacenar la información. La emoción da el formato. ¿Por qué? Porque en la emoción está la imaginación, le da la forma, el mensaje y le da la forma. Y es por eso cuando vos ya tenés una imaginación. ¿Qué es una imaginación? Es una imagen en tu cerebro. Eso es una imaginación. Antes de que se haga, vos ya tenés una imagen en el cerebro. ¿Cómo vas a hacerlo? Vos estás capacitado para eso. Y eso está en la emoción. Entonces, obviamente, haces una imagen en tu alma y eso te produce felicidad o tristeza. O te pone a llorar o te reís. Amén. Y tercero,
La voluntad sirve para ejecutar la información y expresarla. ¿Sí? Así entendemos lo que es el alma. El alma. El alma. Y yo estoy en la introducción recién. Es difícil este tema. Pero es así. Y yo quiero que vayan entendiendo. Voy a dejar acá. Voy a contar acá. Porque tengo más que por la mitad. Pero quiero que vayan entendiendo el funcionamiento del alma para que puedan poner a punto la relación de fe que tengan con el Señor. ¿Sí? Entendiendo el alma, usted puede expresar y entender mejor su fe y desarrollar mejor su fe. Amén.